a cerrar el circuito, ya que el transistor necesita que sea polarizado por la base, que haya una corriente pequeña por la base para cerrar el circuito entre el colector y base. Aquí no, en el texto dice no, regula el flujo de corriente y de tensión sobre el circuito actuando como un interruptor o amplificador. También va a trabajar como amplificador. ¿Por qué? Porque la corriente para activar la base es mínima, ¿no? Y esa corriente o esa señal pequeñita, así sea una corriente de audio o alguna corriente de activación, siempre va a ir acompañado de una pequeña corriente, una intensidad, para poder, ya que la corriente es por medio de electrones, ¿no? Está constituido por electrones. Entonces esos electrones ingresan a la base y si es como switch o como interruptor, va a dejar pasar la corriente de colector a base. Y si es como amplificador, va a ingresar por la base esa pequeña señal y por entre el colector y el emisor está ya de abrir a una señal más amplia y amplificaría, ¿no? Y dejaría pasar la corriente por el emisor y entregaría hacia la parte del circuito una corriente, una señal mayor a la que ingresa, ¿no? Hemos hecho de esos circuitos para demostrarlo, ¿no? Y sí ha resultado, ¿no? Que hemos visto que en el osciloscopio es una corriente bien pequeñita y a la salida tenemos una más amplificada, ¿no? Lo que son señales que introducimos, unas señales de unos pulsos, ¿no? Unos pulsos de voltaje, ¿no? Al ingresar por un circuito, ¿no? Ya que es un arreglo de circuitos para poder amplificar esa señal. Entonces pasa por medio de esos arreglos de circuitos un condensador, el transistor ingresa por la base y lo amplifica, ¿no? Eso es lo que tenemos principalmente. Son dos principales funciones, como interruptor y como amplificador. Bueno, aquí es lo que le expliqué, ¿no? Que el tubo bueno, el transistor antiguamente era un tubo que fue reemplazado por el transistor, que es por el volumen, ¿no? Se aceptó, y aparte que tenía la misma función. Entonces, y aparte, y lo principal, que el consumo de corriente en comparación de los tubos, el transistor es mínima corriente, ¿no? Que casi nula el consumo, a comparación de los tubos que se requerían, que primero necesitaban que caliente para que empiece a trabajar, ¿no? Y esa calentura o ese tiempo hace que consuma corriente, porque era un tubo de vacío y se comportaban como, internamente tenía un filamento, y ese se comportaba como una especie de foco. Entonces, al ingresar la corriente, ese filamento se encendía, y ese filamento, para que pueda encenderse, tendría que consumir corriente, ¿no? Entonces ese era el gran problema, ¿no? De ese tiempo. Ahora no, ahora solamente con estos transistores en silicio, solamente recorren hasta los 0.5 microamperios o miliamperios, ¿no? Alrededor de esos miliamperios o microamperios es el consumo de los transistores, ¿no? Es muy pequeñito, ¿no? El consumo. Por eso es que fueron bien aceptados estos transistores. Bueno, acá dice, ¿no? Antes de que aparezcan las válvulas, los transistores, estaban las válvulas o estaban los tubos de vacío. Aquí en la foto vemos la diversidad de transistores, ¿no? El transistor que tenemos aquí es llamado chapa, ¿no? Este es de alta potencia, tanto se utiliza como amplificadores, como también en fuentes también he visto que utilizan estos tipos de chapa, pero de mayor amperaje, ¿no? Más o menos está entre de los 8 a 10 amperios, ¿no? Por su mismo forma física, ayuda, ¿no? Ayuda a resistir esa corriente, ¿no? En cambio, lo que nosotros vamos a usar es lo máximo que va a poder regular o dar la corriente es a 3 amperios, ¿no? Y también, bueno, también utilizan unos disipadores, también como les indiqué, ¿no? Tienen que llevar unos disipadores o láminas de aluminio para que puedan trabajar a óptimo estado, ¿no? Ya que por el trabajo que realizan los transistores,
tienden a calentarse, ¿no? Y esa calentura es el consumo a veces de corriente que realizan para que pueda trabajar o puedan controlar la corriente, ¿no? Así como la resistencia, que cuando a veces no se le coloca el bateaje correcto, porque la resistencia por bateaje, ¿no? Por un cuarto de vatio, un medio vatio, un vatio, 5 vatios, 10 vatios, esa es la potencia que va a tener la corriente, la resistencia. ¿Por qué? Porque por su cuerpo va a circular una corriente alta, ¿no? Entonces, si le ponemos, por ejemplo, a un circuito que está consumiendo más o menos en ese circuito 2 vatios, le ponemos una resistencia de medio vatio, o sea, es más pequeño, entonces la resistencia se va a carbonizar, ¿no? Por lo que no va a soportar la cantidad de corriente que va a pasar sobre ella. Va a calentar, se va a carbonizar, ¿no? Y se va a reventar. ¿Por qué? Porque no está diseñado para que trabaje esa corriente. Eso por eso se le indica a la hora de que adquieren la resistencia, de repente les han preguntado, ¿no? ¿A qué bateaje? Entonces lo normal que van en los circuitos es de medio vatio. Y cuando son circuitos ya de baja potencia, ¿no? Es a un cuarto de vatio, son más pequeñitas todavía la resistencia, ¿no? Que se utiliza. En este caso, más o menos este transistor a chapa más o menos es de 8 a 10 amperios que va a trabajar, ¿no? su corriente. Estos son ya otro tipo de transistores que son utilizados para lo que son eh, para emitir luz hacia las pantallas o para realizar circuitos de mediano potencia, ¿no? de corriente, ya que su cuerpo es estos son de germanio, ¿no? Y su cuerpo es de metal, y es de metal como para que disipe un poco el calor, ¿no? Y su consumo que tiene este transistor. Su configuración siempre, bueno, a veces hay algunos, o mejor dicho, la mayoría no traen su configuración, o sea, ¿qué cosa quiere decir? ¿Cuál es de las palitas de la base, el emisor, el colector? No indica. Lo que sí indica, bueno, es el código, ¿no? Con código nomás se determina, ¿no? Y ese código se debe, si en caso no lo ubican, no saben, por ejemplo, tienen el transistor y no saben cuál es su base colector, eh, antiguamente había un manual que se llamaba SG. Ese manual SG, ahí están todos los componentes electrónicos y su configuración, ¿no? Indicándole cuál es la base, emisor y colector, ¿no? Ahora con la tecnología que tenemos, más rápido lo podemos buscar por internet, ¿no? Ponemos en el buscador el código del transistor y automáticamente sale ya su configuración, ¿no? Y cuál podemos utilizar como base y cuál es la distribución de los pines, ¿no? Cuál es base, emisor y colector, en este caso. Hay algunos que de los de silicio que vienen así apenitas, ¿no? Pero la mayoría no vienen. Algunos dependiendo del fabricante, ¿no? Si el fabricante, mayormente los de marca, y son más caros, ¿no? Son los que vienen, pero los comerciales, no, solamente vienen con su código, y como tenemos el internet, ¿no? Fácil, y lo podemos ubicar y encontrar su configuración de los pines, ¿no? Cuál es base, emisor, colector, dependiendo su estructura, ¿no? Y el diseño para el circuito, para poder conocerlo. Y si es que queremos reemplazar, también en la placa o en la tarjeta está indicando, ¿no? En forma de cómo está su símbolo, cómo es su símbolo del transistor, de esa forma, y de esa forma lo podemos reconocer, ¿no? Cuál es la base, emisor, colector, y y por medio del símbolo, ¿no? Que está en la placa o en la lámina, ¿no? Del impreso del circuito o del accesorio que estamos viendo, ¿no? El funcionamiento y función del transistor. Acá abajo vemos el transistor en forma física, como es. Como lo ven ustedes, miren, acá está su código, su marca del fabricante, el código de B135, y este es un número de lote que le colocan en el fabricante, ¿no? Para que tenga referencia. Y este huequito es para poder poner un disipador. Este huequito es para poner un tornillo, ¿no? Un tornillo con su rosca, ¿no? Y colocar un disipador. El disipador nos ayuda a que este transistor trabaje frío, trabaje a una temperatura adecuada, no muy caliente, más que nada no muy caliente, porque si trabajaría frío, perfecto, ¿no? Pero como les digo, el trabajo que realiza hace que se calienten, hace que emitan calor. ¿Por qué? Porque realiza un consumo de corriente. Entonces, al consumir esa corriente,
lo elimina por medio del calor. Entonces, a veces, si es que es un regulador y queremos alimentar algún circuito que trabaje, por decir, a 3 voltios, entonces, y es alimentado por 24 voltios, por decir, entonces son 21 voltios que tiene que consumirlo, ¿no? Entonces el transistor lo consume por medio del calor, ¿no? El calor, y por eso tiene un disipador para que pueda eliminar ese excesivo de voltaje, ¿no? Y entregue el voltaje que se requiera, ¿no? Al circuito o al dispositivo que queremos alimentar en el voltaje. Siempre los transistores, todo transistor va a calentar, excepto los que trabajen como interruptor o como amplificador. Ahí sí transistor o oscilador, ¿no? O oscilador. Ahí los transistores no van a calentar. ¿Por qué? Porque solamente van a depender de una pequeña corriente que ingrese por la base para dejar pasar por aquí, ¿no? Cuando trabaje como oscilador o como amplificador o como interruptor, la base solamente va a trabajar, ¿no? Va a ingresar una pequeñísima corriente y va a activar, ¿no? El colector emisor, y va a dejar circular la corriente, los electrones, para que el circuito que continúa en este lado, ¿no? de este lado de la tarjeta o placa o circuito, empiece a funcionar. Entonces ahí, en esa función, no tienen los transistores disipadores. ¿Por qué? Porque solamente va a trabajar activando nomás, ¿no? Con una pequeña corriente, y va a dejar pasar la corriente. No va a consumir, el transistor no va a consumir, no va a bajar la corriente, no va a nada. Solamente va a cerrar circuito entre el emisor y el colector para que cierre el circuito hacia tierra, ¿no? Entonces, en este caso no va a emitir calor. Lo mismo como amplificador, tampoco. ¿Por qué? Porque cuando ingresa por la base una pequeña corriente, la corriente mayor está acá en el emisor, ¿no? En el televisor, pero mientras que no emita o no llegue a tierra, ¿no? El circuito no va a emitir. Una vez que llega la corriente a la base, automáticamente esta corriente, que es pequeñita, es amplificada por aquí. Cierra el circuito, el emisor, y empieza a enviar la corriente, la frecuencia amplificada, ¿no? Mayormente en este caso es frecuencia, o es señal de radio, más que nada de radio o de radiocomunicaciones, que siempre cuando es captado de la señal, ¿no? del ambiente, pasa por unos demoduladores, y esos demoduladores solamente ayudan a que no se, a que no, a que más que nada a la frecuencia, ¿no? Que en la frecuencia que se ha ubicado, esa frecuencia sea captada, pero no amplificada todavía, ¿no? Una vez que llega a los transistores, ahí los transistores empiezan a hacer la amplificación, ¿no? Para que ya envíe hacia las siguientes etapas, que es la separación de la, de, de la, de la, de la señal de audio con la señal modulada. ¿Por qué? Porque las dos tienen que ir juntos, modulada con el audio, para que en el aire o en el espacio sea transportada. Entonces ahí se elimina lo que es la señal de modulación, se deja solamente la señal de audio, y es amplificada por medio del transistor. El transistor lo amplifica, lleva hacia el amplificador de audio, los convierte, esa señal la convierte en señal de audio, y ahí al amplificador, y el amplificador va hacia los parlantes, ¿no? Y ahí es donde sale el audio, la señal. Entonces, en eso es donde no. Pero en cambio, si es que ya una vez que pase esa etapa, ingresa a la etapa de amplificación, ahí en la etapa de amplificación hay transistores como estos que hemos visto de chapa, ahí sí necesita un disipador. ¿Por qué? Porque está amplificando el audio. Esa amplificación sí necesita necesita un disipador. ¿Por qué? Porque si la señal, aquí la señal la amplifica, en este transistor la amplifica a una solamente señal, ¿no? de radiofrecuencia. Una vez que llega a la etapa del amplificador, el amplificador va a empezar a trabajar con mayor corriente, con mayor potencia. ¿Para qué? Para que pueda excitar a los parlantes, ¿no? A los parlantes o a los circuitos que continúan, ¿no?
¿Por qué? Porque los parlantes, así que no crean, para que pueda emitir audio necesitan una buena proporción de corriente, ¿no? Y les hablo de unos parlantes grandes, ¿no? Porque unos parlantes, así sea pequeño, hay una corriente que siempre necesita para poder excitarse, para que puedan trabajar las bobinas de los parlantes, ¿no? Entonces ahí se requiere, si es que es unos parlantes normales, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos nosotros así en casa, es una disipación normal, ¿no? No es tan potente, pero si necesitamos amplificarlo así en unos parlantes grandes, ¿no? Ya del ambiente, ahí sí necesitamos una buena potencia, una buena disipación e incluso hasta ventilador, ¿no? Para que pueda refrescar adentro los componentes, el componente, ya que los ventiladores ayudan a extraer el aire caliente o el del ambiente dentro del amplificador, el ambiente del aire caliente los extrae para que refresque, ¿no? a los componentes internos del amplificador. Entonces, de esta forma está trabajando. Y aquí vemos, ¿no? Las cuatro patitas, ¿no? Base, emisor y colector, ¿no? Base siempre va a estar en la parte central entre el emisor y el colector, ¿no? El emisor siempre va a tener una flechita, como aquí tenemos, ¿no? En este caso, ¿no? Esta flechita, y el colector, ¿no? En la parte superior. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, aquí está distribuido, ¿no? En este caso 1, 2 y 3 en esta ubicación. 1 es el emisor, el 2 es el colector y el 3 es la base. Ese es como referencia, ¿no? Cómo lo van a ubicar. Pero la mayoría de los transistores, dependiendo de su código, no tienen esta misma configuración, varían. Puede ser que la base esté en el centro, el emisor esté en este lado, el colector por aquí, ¿no? Entonces, según el fabricante y el código, es que está distribuido. Este solamente es una referencia cómo es que lo pueden ubicar, ¿no? Está ubicado según, si lo ubican en internet o en el libro de SG, van a tener este símbolo, la numeración de los pines, el dispositivo, ¿no? Como en físico como es, y la descripción, ¿no? Los números, ¿no? Cómo está distribuidos. Y cada número va a determinar qué configuración tiene, cuál es el emisor, cuál es el colector y cuál es la base, ¿no? Entonces, más o menos así es. Todos los componentes de transistores va a tener este mismo configuración de datos. Aquí está mandando la corriente, está describiendo, ¿no? Cómo es la circulación de la corriente. Tenemos tres tipos de corriente. Corriente de la base, ¿no? Porque es el pin de la base, corriente del colector y corriente del emisor. Son los tres tipos de corriente, ¿no? La corriente del emisor con la corriente del colector con la corriente del emisor, ¿no? Va de esta forma, ¿no? Para que circule. Mientras que no hay que esta corriente en la base, esta corriente no va a circular, no va a quedarse en esta posición. O sea, aquí queda, ¿no? La corriente. ¿Por qué? Porque no hay una corriente en la base para que active y cierre circuito. Si está nula, no hay corriente en el colector, no va a pasar, no va a hacer circular la corriente. Ingresa una pequeña corriente en la base, automáticamente se cierra y, o mejor dicho, se abre, ¿no? Se abre como una válvula y deja pasar todos los electrones que estaban acá amontonados en el colector, dejan pasar el emisor. Y el circuito que está en el caso, si fuese una lámpara estuviese aquí instalado, se encendería, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está cerrando el circuito, están encontrando los electrones el negativo, para que los electrones circulen y enciendan. Mientras que los electrones no circulen, quedan aquí estancados, la luz o la lámpara no va a encender. ¿Por qué? Porque todo está lleno de puros electrones, pero no hay circulación de electrones, solamente quedan aquí. Ingresa la corriente de la base, comienza a circular los electrones hacia el negativo y ahí ya tenemos una polaridad entre positivo y negativo, ¿no? Positivo y negativo, y ahí empieza a encender o lámpara, ¿no? En este caso. Ese es como trabaja la función con respecto a la corriente en el transistor. Bueno, aquí indica el funcionamiento del transistor es muy sencillo. Si no hay corriente en la base, no hay corriente en el colector y emisor, ¿no? Como lo mismo lo que estaba explicando. Si no hay corriente en la base, no va a haber corriente. No hay corriente en el colector. Siempre va a estar en cero. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber una válvula que abra, ¿no? Que abra circuito. Para que cierre circuito en este caso. Va a estar permanente, ¿no? Cuando le llega una corriente muy pequeña por la base, la corriente de la base se llama,
tenemos una corriente entre el colector y el emisor, ¿no? Una corriente que será mayor a la de la corriente de la base. Claro, esta corriente es mayor que esta corriente, ¿no? Como hemos visto más adelante, vamos a ver como especie de tuberías, que este tiene una pequeña tubería, ¿no? Pequeñita, y este sí es una tubería más grande, ¿no? Por eso es que está indicando aquí que la corriente en el colector con el emisor es mayor que la corriente de la base. Podemos considerar que la corriente de la base está como una corriente de entrada y la corriente colector-emisor como una de salida. Entonces, cuando le llega una corriente muy pequeña de la entrada por la base, obtendremos una corriente mucho mayor de la salida, ¿no? En este caso está hablando como que si trabajaría como amplificador, ¿no? Como amplificador de corriente. Según el funcionamiento se puede utilizar para dos cosas, básicamente. Es decir, tiene dos funciones los transistores, ¿no? La primera función, deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. ¿Quién es la señal de mando? La base. Si la base envía una pequeña señal, ahí deja pasar la corriente. Pero mientras que no envía la base o el mando la corriente, no va a dejar pasar nada de corriente eléctrica. Aquí, es decir, funciona como interruptor, ¿no? Es como un interruptor cuando encendemos y apagamos la luz, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ustedes es como que si fuese ustedes la base, ¿no? Van, se acercan y comienzan y presionan el interruptor y dejan encender la luz. Ustedes se van, apagan, como que ya se van a otro sitio, apagan, desactivan el interruptor y se apagan las luces. Igualito le pasa, en este caso trabaja la base. Activa y desactiva la corriente. Si no hay una corriente a la base, o sea, si la corriente a la base es cero, es como si hubiera un interruptor abierto entre el colector y el emisor. No pasa corriente entre ellos. Si le llega corriente a la base, entonces es como si hubiera un interruptor cerrado entre el colector y el emisor, ya que circula corriente entre ellas. Y acá estamos viendo ya un poco de figuras, un poco a veces muchas letras y un poco que marea, ¿no? Entonces aquí vamos a verlo de una manera más gráfica, ¿no? Por ejemplo aquí, transistor como interruptor. Aquí está ingresando una corriente pequeña de corriente de la base, la corriente colector y la corriente del emisor. Cuando llega acá cero, quiere decir que no hay corriente. Entonces va a estar abierto, va a estar un corte, va a estar cerrado como una válvula acá, no va a dejar pasar nada de corriente. Pero cuando llega una pequeña corriente, entonces automáticamente se abre la válvula y cierra circuito, ¿no? Como que si es que polarizada, le da su polarización negativa al foco. Como que si el foco está aquí, ¿no? Mientras que no haya un negativo, no va a entrar, no va a encender, perdón. No va a encender. Ingresa una corriente, cierra el circuito y llega el negativo aquí. Entonces es como que si toda esta parte comienza a ponerse negativo y enciende el LED, ¿no? La lámpara o LED. Entonces se enciende. Se corta la corriente aquí, se corta, llega a cero, automáticamente se cierra esto y se apaga el diodo, ¿no? El diodo LED o la lámpara. ¿Por qué? Porque no encuentra el negativo, no encuentra tierra para que cierre el circuito y se apaga, ¿no? Entonces, si hacemos una medición de voltaje, vamos a encontrar hasta este punto positivo, por decir 3 voltios hasta aquí, positivo, y aquí es todo negativo, ¿no? Entonces, si medimos de aquí a aquí, vamos a tener un voltaje de 3 voltios. ¿Por qué? Porque este es negativo y este es positivo, ¿no? Cuando ya ingresa una corriente por aquí, aquí ya baja esta corriente. ¿Por qué? Porque esta corriente se convierte en negativo. Toda esta parte de aquí se convierte en negativo y le da polarización al diodo. Entonces, tenemos el positivo y el negativo y enciende, ¿no? Esa es la forma como va a trabajar el transistor. Cómo trabaja el transistor para que dé polarización al diodo LED, ¿no? Si en caso queremos que sea un motor o otro circuito adicional que active un transistor, es lo mismo, ¿no? Lo que va a hacer es polarizar al equipo o al accesorio que vamos a conectar aquí. Hasta aquí todo va a ser positivo. Una vez que ingresa una corriente por la base, va a ser el circuito y toda esta parte de aquí se va a convertir en negativo, ¿no? En negativo es como que si abrieran circuito, rompen un cable y cuando quieren que funcione lo juntan y empieza a trabajar. Entonces es lo mismo casi, ¿no? Trabajar transistor. La segunda función, funciona como un elemento amplificador señal, ¿no? La llegada de una señal, de una pequeña señal o señal pequeña, en la intensidad de base,
que se convierte en una más grande entre el colector y el emisor, que podríamos llamarla de salida. Esta función es como la que trabaja como un componente de electrónica analógica. Varios valores distintos pueden tomar la entrada y salida. O sea, aquí lo vemos de forma gráfica. Aquí tenemos esta señal pequeñita, ¿no? Está ingresando, como les decía. Está ingresando a la base. Y en este punto tenemos la corriente, una corriente, ¿no? Corriente del colector emisor más grande. Entonces, si es que no tenemos esta corriente aquí, no vamos a tener nada de corriente aquí, no va a estar sin ningún no va a circular, mejor dicho. Entonces, una pequeña corriente por la base permite pasar una corriente entre el colector y el emisor mucho más grande. La corriente pequeña la convertimos a otra mucho mayor. O sea, esta corriente pequeñita, ¿no?, que es aquí, y va a salir por este colector y es alimentado hacia el otro circuito que requiere de esta señal más grande, ¿no?, para poder tener todas las bandas, ¿no?, o todas lo que se requiere en esa señal de frecuencia, para poder de ahí, como les decía, separarlo dependiendo del circuito o señal que se esté usando, y hacer que trabaje reconocer más que nada, ¿no?, qué es lo que se está haciendo. No solamente el transistor, solo el transistor no va a amplificar la señal. Aunque estas dos funciones son las más habituales, o sea, mayormente vamos a ver de esta forma el trabajo de los transistores, ¿no?, el transistor también puede cumplir funciones en algunos casos de oscilador, conmutador o rectificador de corriente. Pero lo que es rectificador de corriente mayormente lo vamos a ver con diodos. Difícil que sea con transistores. A menos que sean buenos, así para lo que es industria, ¿no? Entonces ese ya es otro rubro, otro tema. ¿Por qué? Porque ahí sí es lo que es electricidad, ¿no? Electricidad no es lo que es electrónica. Electrónica siempre se trabaja con la corriente más pequeña o circuitos de corriente máximo hasta 3, 4 o hasta 5 amperios, ¿no? A partir de los 8 a 10, ¿no?, o 20 amperios ya es más, le compete a lo que es electricidad, ¿no? Electricidad es más, más lo que es componentes de alta corriente, ¿no? Más que nada alta corriente, ¿no? Y voltaje es la misma, ¿no? Porque tanto en electrónica como en electricidad se utiliza 220, pero la gran diferencia es que la electrónica va a reducir ese voltaje, ¿no? Va a reducirlo al voltaje que se requiere cada componente, ¿no? Y aparte de eso va a, a rectificarla, ¿no? Va a rectificarla de alterna a directa, ¿no? Esa es un poco la gran diferencia, ¿no? Y una vez que tengamos corriente en alterna, y ahí podemos trabajar, ¿no?, en una polaridad, teniendo polaridad, ¿no? Teniendo polaridad se puede trabajar en lo que es electrónica. ¿Cómo trabaja el transistor? Bueno, aquí vamos a ver en forma gráfica las zonas de trabajo. ¿Qué cosa quiere decir zonas de trabajo? Hay 3 zonas de trabajo que trabajan: en corte, en activa y en saturación, ¿no? Son esas tres zonas de trabajo. Un transistor puede tener 3 estados, ¿no? Como les decía, en corte, en activa y en saturación. En corte, su propio nombre lo dice, no corte, o sea que corta la corriente, que no deja pasar, no deja pasar ni un electrón. Entonces, aquí no hay corriente por la base, ¿no? O sea, aquí, como le estaba explicando, ¿no? Este es en corte, esta es la base, este es como especie de una válvula, un tapón, ¿no?, o el caño que está cerrado, ¿no? Y esta es la base, ¿no? Es una tubería pequeñita. ¿Por qué? Porque solamente requiere una pequeña corriente para activar esta válvula. Este es el emisor y este es el colector, ¿no?, con una tubería más grande, más amplia. ¿Por qué? Porque aquí va a estar pasando una corriente mayor. Mientras que no haya una corriente en la base, va a trabajar en corte, no va a dejar pasar la corriente, va a dejar en corte. Aquí en activa
deja pasar más o menos la corriente entre el colector y el emisor. Una corriente variable, ¿no? No es todo lo que deja, ¿no? Como por ejemplo aquí. Aquí está enviando una pequeña corriente, una pequeñita, que no deja pasar todo, ¿no? Sino una porción nomás de la corriente, la mitad. Este ya está siendo activa. O sea, ya, ni bien llega una pequeña corriente, ya está trabajando, está encendiendo el LED, por decir, el LED ya está encendiendo. O sea, ya está activo este circuito, o esta etapa. Está activo. Así sea un pedacito, ya está activo. Ese se le llama así, zona activa. Está más o menos encendido. Ahora, en el modo de saturación, entre el colector y el emisor pasa la máxima corriente posible. Ese es en saturación. Aunque aumentemos la corriente en la base, no va a aumentar la corriente del emisor y colector. Así que, ¿qué queremos nosotros? Por decir que llega una corriente entre la base, entre el emisor y colector, llega una corriente, ¿no? Y no y así mandamos una corriente fuerte, no va a mandar más corriente, va a ser la misma. Más bien, si que mandamos más corriente en la base, se va más bien a malograr, ¿no? El transistor va a reventar o va a quemarse, ¿no? Siempre tiene que estar trabajando. ¿Okay? Danilo, no tienes. No, Fabricio. Ya no, ¿qué sientes? Entonces, de esa forma, va a trabajar en los tres modos. En corte, cuando no deja pasar nada de corriente. En estado de activa, es cuando ni bien llega una corriente pequeñita y los electrones comienzan a circular. Y en saturación, cuando llega a lo máximo de corriente que soporta la base, y deja pasar toda la corriente. Siempre en la base, en todo circuito del transistor en la base, va a tener una resistencia. ¿Por qué la resistencia? Para proteger. Como aquí, bueno, el transistor indica que no debe de llegar una corriente muy grande, entonces siempre va a ir una resistencia para regular la corriente, ¿no? en el circuito, o para poder cuidar al transistor, que no haya mucho que no sature, ¿no? Bueno, no que sature, sino que vaya a deteriorar el transistor, ¿no? Ya que al enviar mucha corriente puede deteriorar el transistor. Entonces, estos son los tres estados: corte, activa y saturación, ¿no? Los tres estados del transistor. Bueno, aquí estamos viendo en la figura, vemos la llave de agua de tres estados, ¿no? Lo mismo que le expliqué: la base, el emisor y el colector, ¿no? La base tiene siempre la más pequeñita, el colector y el emisor tienen mayor circulación de corriente, ¿no? Por eso es más grande la tubería. Okay. El funcionamiento de corte, bueno, aquí está explicando más o menos cómo es el de corte, es lo mismo que les expliqué, ¿no? En corte va a estar cerrado, ¿no? Es decir, el circuito no va a haber nada de corriente, va a estar, la corriente, todo va a estar por el colector y el emisor va a estar cero y la base va a estar mínima. En activa, vamos a agrandar un poquito aquí para poderlo ver. En activa va a estar la mitad no activo, la mitad no. Y en saturación ya va a estar, como su nombre mismo lo dice, saturación, ya va a estar al máximo, ¿no? Llega una corriente y va a estar al máximo, abierto el regulador o la válvula y va a dejar pasar toda la corriente que requiera aquí, ¿no? No va a tener ningún tipo de resistencia para que lo controle, ¿no? En este caso. Bueno, aquí está explicando también lo mismo, ¿no? En el transistor en corte, lo mismo está explicando, ¿no? Saturación, cuando está aquí, la corriente pasa lo máximo, y aquí tenemos un circuito, ¿no? El circuito, cómo trabaja el transistor, que lo voy a explicar bien. Aquí está alimentado por 12 voltios. Esto, presten atención cómo trabaja. ¿Okay? Aquí están alimentándose 12 voltios. La lámpara, un foco, ingresa por aquí el colector y llega aquí a este punto, la corriente, ¿no? Hasta aquí nomás deja este punto. ¿Por qué no continúa?
porque si vemos aquí el interruptor está abierto, entonces no está mandando nada de corriente por este punto, entonces la corriente llega aquí. En este punto aquí, no, si medimos voltaje aquí, 12 voltios, si medimos aquí, 12 voltios positivos, con respecto a tierra, el punto negativo del multímetro pone a tierra, y el punto positivo mide aquí, 12 voltios, mide aquí, 12 voltios, mide aquí, bueno, es lo mismo, no va a medir nada. Entonces, cuando si ustedes gustan también el polo negativo lo colocan aquí y el positivo aquí, tampoco va a medir 0 voltios. ¿Por qué? Porque este sigue siendo la misma línea, ¿no ves que este es un filamento? Entonces esto es todo positivo hasta este punto, positivo. Entonces, vamos a medir voltios, 12 voltios, 12 voltios. Una vez que cerramos aquí, ingresa 12 voltios por aquí, cerramos el circuito y ingresa, ¿no? Ingresa con los electrones por medio de esta resistencia. Esta resistencia va a proteger al emisor, al transistor, perdón. Ingresa por el emisor, perdón, por la base, ingresa por la base la corriente y empuja, ¿no? Empuja al válvula y deja pasar los electrones. Los electrones, una vez que encuentran el negativo, entonces enciende la lámpara. ¿Por qué? Porque al encontrar el negativo, toda esta línea se convierte en negativo. Entonces polariza a la lámpara. Polariza la lámpara y enciende. Y ahora, si medimos aquí 12 voltios y aquí lo ponemos bueno, de acá a tierra, ¿no? Aquí 12 voltios. Y si aquí lo colocamos, no vamos a medir nada. ¿Por qué? Porque ya está el mismo tierra, viene a ser hasta este punto, ¿no? Está polarizando a la lámpara, está teniendo su positivo y negativo, ya que todo circuito, todo artefacto, o toda lámpara, o todo foco LED, tiene que tener su positivo y negativo. En este caso, ya el transistor cierra el circuito y toda esta línea se convierte en negativo. Toda esta línea se convierte en negativo, entonces tenemos el positivo y negativo y enciende la lámpara, ¿no? Abrimos el circuito y se apaga. ¿Por qué? Porque se cierra aquí la bola y no deja pasar los electrones hacia el negativo y se estancan todos los electrones aquí y todo esto se convierte en positivo y no hay polaridad, y no va a encender. En este caso va a encender, siempre va a encender, así aunque hay, por ejemplo, si aquí vamos a tener corriente y eh, no tenemos una corriente en la base, no va a encender la lámpara, no va a encender. Así tengamos corriente en el colector y en el emisor, no va a encender. ¿Por qué? Porque necesita que cierre el circuito aquí para que la base tenga corriente. Si la base tiene corriente, va a cerrar el circuito, ahí recién va a tener que encender. Mientras que la base no oiga la corriente, no va a encender. ¿Okay? La corriente de base es lo principal. Si hay corriente en la base, si no hay corriente en la base, si tengamos corriente aquí, no va a encender la lámpara, no va a encender para nada. ¿Okay? Aquí hay otro circuito, este circuito con un transistor, ¿no? Viene el voltaje, la lámpara, igual. Aquí vemos que la lámpara va directo, ¿no? El voltaje va directo a la lámpara y aquí tenemos el negativo. Aparentemente está directo, ¿no? Puede encender, pero eso está abierto, ¿no? Ahorita no lo veamos como que está cerrado, está abierto. Entonces, ¿va a encender? No va a encender. ¿Por qué? Porque aquí está la corriente llega hasta aquí. Cerramos el circuito aquí y va a ingresar la corriente. Primero va a ir al condensador o al capacitor. De ahí pasa por la resistencia, que es 2.2K para protección, y alimenta la base y deja pasar corriente. Enciende. Recién enciende la lámpara. Abrimos la llave. Abrimos la llave. ¿No? Ya no deja pasar, pero aquí tenemos una batería extra, ¿no? Un capacitor que en este circuito está instalado como que fuese una batería de voltaje que alimenta al límite, no es una batería que nos va a tener bastante tiempo, ¿no? Sino es una batería que nos va a proporcionar voltaje a un tiempo limitado, nada más, un tiempo limitado. Dependiendo del valor
¿no? del condensador. Si es que mayor valor, va a tener, va a capturar mayor voltaje. Mientras menor, va a ser más rápido. Entonces, al abrir la llave, este condensador nos va a dar, nos va a proporcionar voltaje y va a emitir, ¿no? va a emitir un voltaje a la base, y como este va a estar siempre alimentado, va a encender, va a encender, va a seguir circulando la corriente, va a convertirse como un temporizador de luz que va a encender la corriente, va a encender. Una vez que está abierto, ¿no? Estamos abiertos, entonces va a encender la luz. Supuestamente está alimentado, ¿no? Con los 6 voltios. Supuestamente debe estar permanente encendido. Pero una vez que se termine todos los electrones que ha almacenado este condensador, que va hacia la base, comienza a apagarse, ¿no? Conforme va bajando su intensidad de corriente que está enviando, los electrones que está enviando hacia la base, comienza a bajar su intensidad, hasta que se termina apagando, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo es que trabaja en saturación, cuando está al máximo, y cuando está en activa, ¿no? Pasa saturación, de saturación a activa y de activa a corte. Activa quiere decir que está comenzando a disminuir los electrones que envía, va bajando la corriente, va bajando, bajando hasta que se termina apagando. Entonces, ahí están los tres estados, cómo trabaja el transistor. Y este circuito se le denomina un temporizador, porque nos permite, una vez que cortemos aquí la corriente hacia la base, va a encender, va a seguir permanecer encendido la lámpara. Así aunque aquí esté con el voltaje, así aunque esté con el voltaje directo, si es que no hay corriente en la base, no va a encender. ¿Por qué? Porque aquí está el transistor que está activando o desactivando la corriente, ¿no? O cerrando el circuito. ¿Okay? Este es el segundo. Este es el tercero, ¿no? Este es un tercer circuito, ¿no? Que está trabajando como también, o sea, va a activar la luz, el diodo LED, y va a amplificar, ¿no? Va a amplificar. O sea, aquí está ingresando una pequeña señal de corriente hacia el transistor, y esta misma señal lo va a amplificar, ¿no? El siguiente circuito está más claro, creo, ¿no? Hay otro circuito que está más mayor ¿Está claro esta parte? Sí, ¿no? O sea, activamos, entra la corriente en la base, circula por el colector, cierra el circuito hacia el emisor, ¿no? Y tenemos la polarización del diodo LED. Ahí es donde todo circuito que está polarizado va a trabajar, que tenga su positivo y negativo, en este caso, positivo y negativo. Este es el circuito. Vamos a ver el otro circuito que tengo por aquí.
Ahora, el otro circuito, ¿cómo trabaja el transistor como amplificador? Vamos a sacarlo un poquito más. Aquí nomás, un poquito más abajo. Este circuito está trabajando como amplificador aquí el transistor. ¿Ok? Aquí está entrando una señal que estoy introduciendo, ¿no? Pasa por el condensador directo hacia la base, ¿no? Hacia la base del transistor. Y aquí está ingresando, ¿no? El voltaje, y con el condensador para que amplifique la señal aquí, y otro condensador para que amplifique, ¿no? Vamos a activarlo a ver si es cierto. Está activando, vamos a poner aquí de esta forma. Acá tenemos, miren, el amarillo es la entrada, ¿no? De señal. Ustedes acá lo ven, está pequeñito, ¿no? Está pequeñito la señal. Entonces está ingresando directo hacia la base, ¿no? Acá sí ya no estamos poniendo un pulsador, nada, ya está ingresando directo. ¿Por qué? Porque necesitamos que amplifique la señal que ingresa directo. Entonces está ingresando la señal, y aquí en este punto, por medio de la señal de 12 voltios ingresa, con resistencia, protección, pasa por el transistor y llega hacia la resistencia y un condensador. Este condensador está siendo alimentado, ¿no? Alimentado para poder amplificarse la corriente. Al amplificarse, realimenta, ¿no? Hasta este punto, y está circulando, ¿no? Pasa por este condensador y aumenta, ¿no? En este caso está aumentando el doble, ¿no? Si lo juntamos aquí, ¿no? A la fuente, a la señal, ¿no? El amarillo en la entrada y el azul está amplificando casi el doble, ¿no? El doble de la señal, ¿no? Aquí más o menos es igualito. Entonces vamos a poner un poquito más arribita, más arribita, ¿no? Entonces aquí vamos a verlo aquí está trabajando como amplificador, ¿no? Aquí la resistencia, ¿no? Nos está ayudando a amplificar la corriente, ¿no? La señal. Vamos a poner este arriba y este abajo. Entonces está ingresando una señal pequeñita y nos amplifica, ¿no? Al doble casi entonces esta señal es alimentada, ¿no? Por aquí está recepcionando, pasa por el transistor, nos amplifica, y aquí el circuito que continúa va a llegar con más fuerza, ¿no? Más fuerza, y podemos captarlo, ¿no? A veces cuando la señal es muy débil, es que por aquí está ingresando muy pequeñita, o de repente es muy lejana la transmisión de punto a punto, entonces la señal que ingresa por aquí es muy pequeñita. Esto mayormente se ven en los radios de comunicación, ¿no? De pueblo a pueblo, que a veces se comunican por radio, ¿no? Entonces mayormente internamente los receptores contienen ese tipo de circuitos como transistor amplificador de señal. A veces están en simultáneo, ¿no? O sea, en cadena, mejor dicho, ¿no? Están de uno, de ahí viene, de aquí alimenta otro transistor más, de ahí otro más, ¿no? Para poder amplificar mejor la señal. Porque a veces es bien pequeña, a veces son que no se entiende muy bien la señal, entonces tiene que ser realimentado para que pueda amplificar de esta pequeñita a más y a más, ¿no? Hasta la onda que se pueda reseccionar mejor, ¿no? El audio. Entonces, no hay límite de colocar tampoco el transistor, ¿no? Dependiendo también del fabricante, ¿no? A veces se requiere, dependiendo también del que compra, ¿no? Si se requiere de mayor frecuencia para poder, mayormente es por recepción. Si queremos recepcionar una mejor señal, entonces vamos a tener mayor amplificadores de señal, ¿no? Mayor etapas de señal para poder recepcionar más que nada, ¿no? El receptor, detectar mejor más señal, ¿no? Porque a veces hay zonas que son bien alejadas y hay muchos cerros, muchas quebradas, ¿no? Y la señal a veces es muy débil, entonces requieren de mayor amplitud de señal. Entonces
ahí es un poco que también aumenta también el precio. ¿Por qué? Porque ya no solamente es uno o dos transistores, sino va a haber una cadena más grande, ¿no? E incluso ya son integrados en un chip que lo realizan ese tipo de trabajo. Y están dentro de ese chip, están distribuidos este tipo de circuitos, ¿no? Ya que como lo que estamos viendo es la parte principal o inicial, ¿no?, de cada circuito, ¿no? Así que si se ha avanzado, si se ha avanzado en la tecnología, es porque estos circuitos se han comprimido cada vez más, ¿no? O sea, todo este circuito, que es lo que hace una amplificación, lo simplifican en solamente un chip, un pequeñito chip. Y ese pequeñito chip, o ese pequeñito circuito, o esa pequeña compuerta, hace todo esto mismo. Entonces comienzan a instalarlo en serie para que aumente más el. Pero en realidad ese chip es lo mismo que este circuito. Esta es la base para poder partir. Si es más complicado, no es que es más complicado, lo que pasa es que han ampliado o han aumentado más de este tipo de circuitos, más circuitos para poder recepcionar mejor. Lo mismo sucede con las computadoras. Las computadoras antiguamente eran las Pentium, por decir, ¿no? Cuando salieron las mejores, ¿no? Las Pentium 1, las Pentium 2, ¿no? Lo que pasa es que ahí han aumentado compuertas lógicas. Conforme iba avanzando la tecnología, las compuertas lógicas iban aumentando. El procesador, un número, por decirle un número, que un procesador inició con 20 compuertas lógicas, ¿no? Que esas eran las Pentium 1. Entonces salieron las Pentium 2, ya de las 20 aumentaron a 50 en ese chip, en ese procesador. Y de esas, y conforme iba avanzando, entonces descubrieron, conforme íbamos viendo, entonces iban viendo, se podían aumentar más la velocidad. ¿Por qué? Porque las compuertas daban esa opción a seguir aumentando. Y aparte de eso, los programas también iban creciendo. ¿Por qué? Porque sus utilidades o sus comandos ya no eran tan simples, sino que ya se comportaban con unos programas, los programas C++, Pascal, ¿no? Que ahora Pascal ya no es tan comercial, ¿no? Hay otro tipo de programas en lenguaje que ha salido, ¿no? Entonces, conforme iban aumentando las aplicaciones o los programas, ya las computadoras quedaban obsoletas. ¿Por qué? Porque ya no soportaban la cantidad de datos que tenían esos programas, ¿no? Ya hasta las máquinas se congelaban, ¿no? Abrías un programa y se congelaba. ¿Por qué? Porque no les daba la velocidad las direcciones de las compuertas internas que tiene cada procesador. Entonces se quedaban ahí y ya se quedaban en pausa. ¿Por qué? Porque le llegaban tanta información que no sabían qué hacer y quedaban ahí en stand-by la computadora, y teníamos que, a veces la dispersión era tanta que en ese caso se tenía que tener paciencia, pero era a veces mucha la paciencia que se reseteaba, ¿no? Le presionamos el reset y volvíamos a prender otra vez la máquina para encender, ¿no? Para poder de nuevo empezar de nuevo todo, ¿no? Y si no has guardado, peor todavía, empezar desde cero. Entonces ahí comenzaron ya a hacer cambio de máquinas, ¿no? De procesadores. Y ese es como avanza la tecnología, de esa forma. Comprimen todos los circuitos. Por ejemplo, este circuito que estamos viendo aquí, que es lo inicial, lo comprimen a la más mínima expresión. ¿Para qué? Para que aumente más la capacidad o la velocidad, en este caso. Si por ejemplo, si este circuito nos amplía de esta forma, ¿no? De esta forma de onda, entonces a veces se requiere más grande la señal, para que abarque toda la frecuencia posible, ¿no? ¿Por qué? Porque cada frecuencia o cada onda tiene un límite de un tamaño de frecuencia, y esa frecuencia a veces no es la suficiente, que tiene toda la información. A veces hay que ampliarlo más la onda para poder abarcar más información. Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Ampliar más información, y al ampliar más información hay que ampliar más este circuito, más mayor mayor componentes, ¿no? Para poder tener mayor amplitud de señal. Lo mismo pasaba, ¿no? Con la computadora. Ahora con los celulares también pasa lo mismo, ¿no? Los celulares también, conforme va avanzando el tiempo, los programas se van haciendo más pesados, y hasta a veces ya los mismos aplicaciones te indican, ¿no?
este celular no soporta o no es compatible con este circuito, con esta aplicación. Entonces ya no lo descartan, ¿no? Entonces conforme va avanzando el tiempo hay que actualizar también los celulares, ¿no? No hay que, a veces a unos lo cuida mucho el celular y a veces tanto lo cuida que las mismas aplicaciones te chotean, ¿no? Te chotean, ¿por qué? Porque ya no se puede instalar más esas aplicaciones, entonces ya se está quedando discontinuo y solamente vas a quedar con los programitas anteriores, ¿no? Incluso si tienes el programa y quieres actualizar, hasta que ya no te permite la actualización, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aumentaron más su capacidad de transmisión, ¿no? de datos para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con lo que es electrónico, ¿no? Nos dejan nuestros equipos a un lado, ¿no? Por ejemplo, yo también tenía un televisor que compré y tenía todo, se podía descargar todas las aplicaciones, ¿no? Conforme avance el tiempo, ya si estás quedando obsoleta. ¿Por qué? Porque ya no te permite o ya no tiene la cantidad de buses para poder instalar algún programa adicional. Por ejemplo, acá ha salido HBO, ¿no? HBO Max. He querido instalar y no me sale como que el dispositivo no es compatible, ¿no? Es como que para que diga que no, lo que pasa es que no es compatible, no, sino que ya es obsoleto ese televisor, entonces ya no te va a permitir actualizar. Incluso si es que tienes más antiguo, hay las primeras que salieron con un lenguaje o una programación de televisor como que ahora tienen los Arnois TV, ¿no? Antiguamente era otro tipo de lenguaje. Y lo peor de todo, que una vez que tienes televisor, internamente los televisores no se pueden actualizar, ¿no? No se pueden actualizar. Si quieres actualizar, no se puede, solamente tienes para una cantidad de años. De ahí tienes que cambiar televisor. ¿Por qué? Porque el navegador que está instalado, ese es perenne, ¿no? No es como una computadora que tiene su disco duro, puedes descargar, puedes guardar, puede ser todo, ¿no? En cambio un televisor, tú le pones así una memoria USB como para memoria, ya lo descargas al USB, pero una vez instalado te sale que no es compatible. ¿Por qué? Porque ya no te permite poder procesar esa información, porque es muy grande ya, ¿no? Para ese tipo de procesador que tiene. Entonces, la otra opción es ya utilizarlo como televisor, pero ya comprarte unos aparatos que lo puedes cambiar el tipo de lenguaje, ¿no? Ya el televisor solamente va a ser televisor, y el aparatito lo va a servir como smart, ¿no? Como smart, como inteligente, entonces adicional. Entonces, esa es la única forma, ¿no? Ya si tienes dinero suficiente, lo botas eso y te compras otro nuevo y ya, normal, ¿no? Y sigues trabajando, sigues viendo tu televisor tranquilo. Pero así avanza la tecnología de esa forma, ¿no? Es, muy rápido avanza con el tiempo y nos deja a un lado los equipos que teníamos como de primera, ¿no? Ahora. Sin embargo no es mucho tiempo, solamente 3 o 4 años nomás que pasan, ya tenemos que renovar, ¿no? No es como antes que se malograban, ¿no? Los televisores ya, ya que por la antigüedad ya se malograban, teníamos que comprar otro. En cambio no, está trabajando bien, pero la antigüedad lo hace el sistema, ¿no? El sistema mismo ya lo pone como obsoleto el televisor y ya no, pues lo único que te queda solamente es utilizarlo como televisor, ya no como que para que veas películas o utilices como navegador, ¿no? Algo así. Entonces, al menos que sea ahora último. Entonces, esa es la tecnología que se está viviendo ahora en lo que es electrónica, ¿no? Entonces, viendo lo que es circuitos, entonces estos son cómo trabaja el, el transistor. Ahora, también vemos que el transistor trabaja como oscilador. Es otra aplicación que tiene, ¿no? Entonces vamos a compartirlo. Vamos a ver un poquito. Ahí está bien. Vamos a ponerlo aquí. Ya, aquí está trabajando el transistor como oscilador, ¿no? Aquí, en realidad, cuando trabaja como oscilador, tenemos que, bueno, trabaja con dos transistores. Vemos aquí. Son dos transistores que trabajan en simultáneo.
para oscilar. ¿Qué cosa quiere decir oscilar? O sea, quiere decir que un transistor está trabajando un tiempo y al otro tiempo el otro transistor. Deja trabajar este transistor Q1, empieza el otro. Entonces ahí está oscilando el trabajo, se llama oscilador. Y esta oscilación nos genera unas ondas de señal. ¿Para qué? Para que el circuito que requiera este tipo de trabajo, de circuito que es oscilar, lo active o realice el trabajo que como por ejemplo, para la etapa de televisor, ¿no? Para la etapa de televisor, el televisor tiene dos etapas, que es horizontal y vertical. ¿Qué significa esto? El horizontal es que tenemos el televisor, en sí el televisor emite, para cuando encendemos, emite un puntito en el centro, un punto. Si no tenemos ni una de las dos etapas, va a ser un punto que va a llegar al centro. Entonces, la etapa horizontal nos va a ampliar la imagen hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Esa viene a ser la etapa horizontal. Entonces, al ampliar, vamos a tener si tenemos solamente horizontal, vamos a tener una línea horizontal. Una línea. Ahora, la segunda etapa es la vertical. La vertical nos va a ampliar de derecha a izquierda, ¿no? Nos va a estirar la pantalla de forma vertical, de derecha a izquierda. Entonces ahí recién nos amplía horizontal y verticalmente y abrimos como especie una cartilla, ¿no? Larga, hacia los costados y hacia arriba. Entonces ahí, esas son las dos etapas que permiten poder visualizar en la pantalla, poder ver la imagen, que expanden hacia horizontalmente, hacia arriba y hacia abajo, hacia derecha e izquierda, en vertical. Entonces, este circuito, este oscilador, lo que envía unas ondas cuadradas. ¿Para qué? Para que la etapa horizontal haga el barrido, ¿no? O sea, ¿qué es el barrido? Haga que gire de un extremo, derecha, izquierda. Haga un barrido de todos los puntos, todos los puntos que hay, ¿no? Entonces, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, en forma horizontal, y en vertical barran la misma función, así, derecha, izquierda, derecha. Lo hace tan rápido que parece que estuviese inmóvil, ¿no? Pero en sí es una velocidad que hace ese barrido que genera. Por eso a veces no sé si se han dado cuenta cuando ustedes lo filman en la pantalla o, o una imagen, no filman toda foto, ven como unas rayas, ¿no? Unas rayas o parpadean, ¿no? Entonces eso, ahí más o menos capta más o menos la etapa de horizontal, el barrido que está haciendo toda la imagen, ¿no? O a veces se pasa como especie de una línea blanca, ¿no? O sea, no se ve, cuando nosotros lo vemos no lo vemos, pero cuando lo vemos por medio de una cámara o de algún otro dispositivo que se pueda ver ese tipo de de imagen que la vista humana no lo puede ver, entonces ahí nos damos cuenta el trabajo de este tipo de circuitos. Entonces, este circuito nos va a ayudar a esas dos etapas a trabajar, a que hagan el barrido. Entonces, si es que una de ellas, de un transistor de ellas falla, se pone una línea horizontal o vertical, dependiendo. Entonces, hay que ubicar este circuito. Mayormente, cuando eh, pasa esto, este circuito oscilador se malogra, mayormente son los condensadores. Porque en este circuito los condensadores son los que hacen el mayor trabajo. Entonces los condensadores, como cargan y descargan, ¿no? Se cargan su energía, la corriente, por medio del dieléctrico que tienen dentro. Entonces ese dieléctrico se consume, ¿no? Como toda la naturaleza. Entonces ahí es lo que viene la falla, ¿no? Mayormente son los condensadores que ya no permiten realizar la carga completa y se deterioran, ¿no? Y mayormente es por el desgaste, y mayormente ese desgaste no es tan común tampoco, ¿no? O sea, si es falla, va a fallar por el tiempo de trabajo, que más o menos echaré que es unos 7 a 8 años más o menos de carga, ¿no? Ya que pues, trabajan bastante, ¿no? Y los valores de estos condensadores es regular, ¿no? No están, por ejemplo, aquí tenemos de 10 microfarads, los que trabajan ahí más o menos es más o menos de 100 a 140 microfarads, ¿no? de valor.
pero acompañado de estos hay otros condensadores que son los cerámicos, que también es falla de estos cerámicos, ¿no? Entonces, ahí revisando, como les decía, esta es la parte principal de un oscilador. ¿Por qué? Porque ahí conforme van viendo, se van acoplando más componentes, como un condensador cerámico o una bobina, ¿no? ¿Y eso para qué? Para poder hacer, para protección más que nada y mantener la corriente estable, ¿no? Ustedes ya saben cómo trabaja una bobina, cómo trabaja un condensador, entonces ahí van deduciendo, ¿no? Ah, mira, ¿por qué está esta bobina aquí? Entonces la bobina trabaja como, eh, como condensador, pero a menos capacidad, pero por medio de un campo magnético. Entonces ahí se analiza, ¿no? Oye, ¿por qué está aquí este campo magnético? ¿Para qué? Para activar de repente otro circuito, otro componente, ¿no? Pero lo principal es esto, ¿no? Esta es la parte principal, de aquí es donde parte. Ya lo demás, si es que hay algún accesorio más, ya es para corregir o para poder activar alguna otra cosa, ¿no? Pero lo principal y la parte única del oscilador es este circuito. Ahora, viendo aquí cómo trabaja, aquí vemos el circuito, activar, y aquí lo tenemos. Aquí lo he juntado, vamos a separarlo. Aquí estamos viendo, ¿no? Son dos ondas. El amarillo es el que está aquí, ¿no? Entonces vamos a invertirlo. Vamos a poner abajo el azul, arriba el azul y el amarillo abajo. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque el azul es el que está en la derecha, el diodo 4. Y el diodo amarillo, ¿no? Es el de 5. Lo he colocado de esa manera. Entonces, aquí estamos viendo que, miren, cuando está aquí encendido, aquí está apagado. Cuando está al máximo, está apagado, ¿no? O sea, va a oscilar, ¿no? O sea, estas son las ondas cuadradas que nos va a requerir el circuito. Ahí vamos a checarlo un poquito para poder visualizarlo mejor. Ya. Aquí, ¿no? Está oscilando. Quiere decir que cuando está encendido, está apagado el rojo, está encendido. Cuando está encendido, está apagado. Es al contrario, ojo, es al contrario. Cuando está acá es positivo, está apagado. Cuando es negativo, miren, si se dan cuenta, es negativo, está encendido. Cuando acá está positivo, está en negativo, está encendido. Cuando está en positivo, está apagado. Entonces, esa es la oscilación que está dando. Entonces, estas formas de ondas son las que necesita el circuito o los circuitos para poder realizar su trabajo, ¿no? Para poder realizar. Ya, entonces ese es cómo trabaja el circuito como oscilador. Mayormente esos son los tres formas como va a trabajar, que van a encontrar de un transistor cómo trabaja, como switch, como amplificador y como oscilador, ¿no? Son los tres principales circuitos. Ok, ahora vamos a ver como para ya terminar vamos a ver lo que son fuentes de alimentación. Ahora vamos a ver lo que son fuentes de alimentación, ¿no? La fuente de alimentación. El principal objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor de tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red de una tensión a una tensión continua y consta de varias etapas que son la transformación, rectificación, filtrado y regulación, ¿no? Esas son las tres etapas que tiene todo fuente de alimentación o transformador, ¿no? Es transformación, que va a transformar de 220 a 220 a 24 o 12 voltios. Rectificado,
que va a transformar de corriente alterna a corriente directa, filtrado, que nos va a filtrar la corriente por medio de un condensador, ¿no? Para eliminar los picos de bajada o la baja de tensión, y regulación, ¿no? La que nos va a permitir regular el voltaje, tanto de 1.2 a 25, ¿no? O 24 voltios, según lo que requeramos, ¿no? Esas son las 4 etapas de la fuente de alimentación: transformación, rectificación, filtrado y regulación. Mayormente, siempre la fuente de alimentación nos va a rectificar la corriente. Todo artefacto tiene su fuente de alimentación, ya que la corriente comercial es 220, ¿no? Corriente alterna. Pero eso es lo normal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro domicilio. Entonces, todo artefacto ya está diseñado para que nosotros conectemos directo a los 220, e internamente tiene una fuente de alimentación para realizar la conversión de corriente alterna a corriente directa o corriente continua. Corriente directa alterna no tiene polaridad, ya sabemos que no tiene polaridad, y la corriente directa sí tiene su polaridad, tiene positivo y negativo. Ahora, las fuentes, dependiendo del equipo, bueno, la mayoría de equipos ingresa a los 220 y internamente va a proporcionar según el voltaje que requiera cada etapa. No todas las etapas van a tener el mismo voltaje, ¿no? Por decir, la etapa de transformación es el transformador, que sí o sí va a transformar de 220, ¿no? Y va a tener de repente algunos van a tener hasta 3 o 4 salidas, ¿no? Internas del transformador, para, por decir, un voltaje de 50 voltios, otro voltaje de 25 voltios y otro voltaje de 5 voltios, ¿no? Entonces va a tener distribuido cada uno su voltaje. Como otros de repente solamente tienen entrada 220 y salen solamente 50 voltios. Y corriente alterna, ¿no? Los 50 voltios vienen corriente alterna, porque después del transformador sigue siendo corriente alterna, no lo va a convertir todavía en corriente directa. El transformador solo va a reducir el voltaje, ¿no? La transformación solo va a reducir el voltaje de 220 al voltaje que se requiera utilizar el equipo, ¿no? Entonces, ya una vez que tengamos esa reducción de voltaje, va a rectificarlo por medio de los diodos, ¿no? Los diodos son los únicos de mejor trabajo, de mejor función en rectificar la corriente alterna a corriente directa, ¿no? Entonces, esos son los únicos los más eficaces, ¿no? Como mejor dicho, ¿no? que nos puede rectificar la corriente. Una vez rectificada la corriente, viene el filtrado. Nos va a filtrar por medio de un condensador. Es uno o dos condensadores, dependiendo del circuito, ¿no? que queramos alimentar, ¿no? A veces son 3 o 4 condensadores, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere mejor filtrado, ya que a veces hay procesadores que requieren una filtración constante, ¿no? Y aparte de eso, utilizan diferentes tipos de voltaje, ¿no? Diferentes tipos de voltaje, ya que después del filtrado viene el regulador. El regulador ya nos ayuda, ¿no? Ahí, una vez que viene el filtrado, ya podemos usar 1, 2, 3, 4 reguladores, ya que después del filtrado puede ir a cada regulador según lo que el voltaje que requiere el circuito, puede ser su regulación, ¿no? Por ejemplo, hay circuitos, como les dije, ¿no? que van a utilizar 24 voltios, otros 5 voltios, otro de repente 12 voltios, entonces se va distribuyendo. A veces hasta hay otros que utilizan 50 voltios, ¿no? de alto voltaje. Entonces va distribuyendo, después del filtrado se va distribuyendo, ¿no? Hacia la etapa de regulación. Regulación ya puede ser varios en paralelo, ¿no? Puede ser la mayoría de componentes, ya que tiene etapa digital, ¿no? Y la etapa digital siempre trabaja a 5 voltios. Entonces ese voltaje va a ser siempre perenne, no va a estar en un solo punto, 5 voltios. Después hay otro voltaje de 12 voltios, que es lo que son las luces, si es que en caso es un televisor, para las luces que van a encender la pantalla, ¿no? La pantalla mayormente los LEDs son unos focos, no son LED, son unos focos que detrás de la pantalla LED hay unos focos que iluminan, ¿no? Entonces esos trabajan a 12 voltios.
Y después de eso, bueno, hay otros voltajes que utilizan a 25 o 50 voltios para la fuente ya más, unas fuentes que necesitan de mayor voltaje para poder generar la imagen, ¿no? Ya esa es otra etapa o otra función. Y bueno, ahí si queremos ver la parte de audio, en audio también tenemos tres tipos de voltaje. 5 voltios, como digo, porque hay parte digital. 12 voltios para la etapa de mecanismo. Mayormente los mecanismos trabajan a 12 voltios. Y 24 voltios para la etapa de amplificación. Perdón, 50 voltios para la etapa de amplificación. Ya que la etapa de amplificación de audio, la etapa del amplificador de audio, trabaja alta corriente, alto voltaje, ¿no? Entonces, esos son los tres fuentes, o sea, tres voltajes que requieren los equipos de audio, ¿no? Y en sí, bueno, la computadora, como vemos aquí, una fuente de alimentación de computadora, es más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan más cantidad de voltajes. Hay voltajes positivos y hay voltajes negativos, ¿no? Entonces, y aparte de eso, también voltaje para el mecanismo, que es si queremos colocarle una lectora o un disco duro, ¿no? Entonces son algunos que tienen mercado, aunque ahora vienen los discos duros en digital, ¿no? Que solamente con 5 voltios es suficiente trabaja, ¿no? Pero hay un voltaje de 12 voltios que es para lectora, ¿no? Que utiliza para los mecanismos que requieren en este caso. Entonces, esas son las etapas, ¿no? Esas son las 4 etapas principales, ¿no? Transformación, rectificación, filtrado y regulación. Bueno, la etapa de transformación, como les estaba explicando, esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios. Como tenía su compañero, ¿no? Tenía tres pines, ¿no? Entonces, en este caso tenía, como aquí vemos, ¿no? Son 12, 0, 12, ¿no? Entonces, si acá agarramos los dos extremos, tenemos 24 voltios. Pero si tomamos el centro, es 0 voltios con respecto a un extremo, ¿no? 12 y 12. De esta forma está ubicado, ¿no? Entonces acá por ejemplo es multisalida, tiene, ¿no? O sea, tiene una entrada que es primera 220, siempre tiene todo eso lo que tienen, siempre tenemos un primario que es 220, dos cables, ¿no? Y la salida podemos tener como este caso, ¿no? Este es multisalida, ¿no? Secundario que es 12 voltios y otro secundario que es 30 voltios, ¿no? Entonces ese tipo que tiene, esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios, que tiene la función principal de convertir la energía alterna de la red en energía alterna a otro nivel de voltaje, ¿no? O sea, toma la corriente eléctrica de la red, los 220, y la convierte a otra corriente alterna, ¿no? Es lo mismo, corriente alterna, pero a otro nivel de voltaje. Por decir, entra 220 y acá está alimentando el secundario 12 voltios, ¿no? Menor, aún alimentando menor. Y aquí está alimentando 30 voltios. O sea, sigue siendo corriente alterna, sí, pero de menor proporción, ¿no? Menor tamaño, menor nivel, como indica aquí. Por medio de la acción de un campo magnético, además provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida. ¿Qué cosa quiere decir galvánica? O sea, por medio de los cables están con ¿cómo se llama este material transparente que utilizan para las puertas? Aislación galvánica. Es una solución que utiliza para poder aislar porque no todo el cable está así con esta aislación de amarillo, aislante plástico. No está con sino está bañado de barniz. Ahí está bañado todo el cable internamente, está barnizado de barniz, ¿no? Eso está todo de un color parece que estuviese el cable quemado. No, es que no está quemado, sino el cable es de bronce, sí, de cobre, pero está barnizado, ¿no? Todo está en un baño de barniz y ese es el aislante. ¿Por qué de barniz? Porque para ocupar menos espacio, ¿no? Para ocupar menos espacio, porque si le ponemos así con un aislante de este tipo,
vamos a tener un transformador inmenso, ¿no? Entonces es lo menos espacio que se requiere. Entonces para poder aislar el cable se le echa barniz, ¿no? Un barnizado. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de rectificación. Esta etapa queda constituida por diodos rectificadores, cuya función es de rectificar la señal proveniente del bobinado secundario del transformador. Existen dos tipos de configuraciones de una rectificación, de media onda y de onda completa. Como vimos, ¿se acuerda que vimos esa vez de un solo diodo, ¿no? Que esta es una rectificación de media onda. No, media onda quiere decir solamente los positivos, y los negativos no lo va a tomar en cuenta, sino va a estar en cero. Y solamente los positivos nomás los va a dejar pasar, ¿no? Los negativos los va a mandar a cero y no lo va a tomar en cuenta. En cambio, los rectificadores que son más eficientes son las de onda completa. Por ejemplo, aquí que tenemos positivos, lo mantiene positivo. La onda negativa lo convierte en positivo, ¿no? Entonces, todo el circuito lo va a mandar a positivo, ¿no? Vamos a tener, como se le dice, onda completa, ya que es un arreglo de 4 diodos distribuidos, ¿no? en el circuito, ¿no? Para poder tener la onda completa. Por eso se dice onda completa, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo, así sea, todo lo negativo va a convertirlo a positivo. Entonces esa es la etapa de rectificación. Va a rectificar la corriente alterna a corriente directa, en este caso. Y después viene la etapa de filtrado. Esta etapa queda constituida por uno o varios capacitores que se utilizan para eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece, permitiendo lograr un nivel de tensión lo más continuo posible. Esto es lo que les explicaba. Miren, aquí tenemos esta onda que es entregada por los rectificadores, ¿no? Es con una baja de tensión. Siempre va a ir y va a llegar a cero, y otra vez regresa y va a llegar a cero, ¿no? Entonces vamos a tener este filtro o este condensador nos va a eliminar, ¿no? Aquí estamos viendo estos puntos suspensivos de la onda que tenemos aquí en la roja. Estos siempre vamos a tener este tipo de onda aquí, siempre va a permanecer, pero el filtro o el condensador nos va a ayudar a mantener. La línea roja viene a ser la línea del filtro, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? Cuando está subiendo la corriente, está cargando el condensador. Cuando encendemos la fuente, empieza a rectificar y empieza a subir. Y empieza a cargar el condensador. Llega al máximo, el condensador está bien cargadito, el voltaje empieza a bajar. Baja, pero el condensador lo mantiene, quiere mantenerlo el voltaje, no lo deja bajar, ¿no? Mantiene, llena este espacio vacío que hemos visto aquí, este espacio vacío lo llena, comienza a descargarse, pero a la hora que está llegando aquí, otra vez vuelve a subir, y cuando está empezando a descargarse más, encuentra el punto de subida, y comienza a cargar de nuevo el condensador, comienza a cargar, y otra vez de nuevo comienza a bajar el voltaje. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer este tramo. Tiene que recorrer, esto sí o sí tiene que recorrer, pero el filtro ayuda a mantener, ¿no? Ya que ha almacenado corriente, entonces va a ayudar a mantener la corriente hasta aquí. Una vez que llega aquí, otra vez sube y se va a cargar el condensador, y así sucesivamente todo el tiempo va a estar en esta situación, en este trabajo el condensador, ¿no? Va a estar trabajando de esta forma. Y mientras mayor es el valor del condensador, más recto va a ser, ¿no? la eficiencia del rizado, ¿no? Eso se llama un rizado, ¿no? Va a ser menor el rizado de corriente en este caso. Esa es la etapa de filtrado, ¿no? Va a filtrar la corriente para eliminar las bajadas de tensión que puede haber en cada punto, en cada lomita de voltaje, ¿no? Que ha sido rectificado. La etapa de regulación. Esta etapa consiste en uso de uno o varios circuitos integrados y tiene la función de mantener constante las características del sistema y tiene la capacidad de mantener el estado de la salida independiente de la entrada. Esta etapa se puede dividir en reguladores lineales y reguladores de conmutación o switching, ¿no? Esta es la etapa de regulación la que le decía, ¿no? El LM317, ese es un regulador, ¿no? Ese es un regulador variable, se le llama regulador variable. ¿Por qué? Porque podemos
por medio de un potenciómetro, variar el voltaje, ¿no? Bueno, vamos a variar el voltaje de salida, ¿no? del regulador. Entonces, hay otros que son fijos, ¿no? Regulación, pero fijos, o sea, solamente no tienen no tienen para poder realizar o poner el potenciómetro solamente directo. Ingresa 12 voltios y sale 5 voltios, ¿no? Nada más, o 8 voltios, dependiendo del código que se va a usar, porque el código que indica es el código que va a salir en este caso. Entonces vamos a tener ese fijo. Y acá, como dice, que son uno o varios circuitos integrados. Entonces, como le decía, después del filtrado ya puede haber uno, dos o tres o cuatro integrados o reguladores en paralelo, ya que cada integrado va a tener que regular un voltaje diferente, ¿no? Internamente en las fuentes, en los accesorios o equipos, no tenemos fuentes regulables, solamente son fuentes fijas. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros manipular dentro del equipo, ¿no? Nada. Entonces solamente son fijas. O sea, entra 12 o 50 voltios y regula, ¿no? Hay un integrado que regula 5 voltios, otro integrado que regula 12 voltios, otro integrado que regula 24 y otro 50. Entonces, esas voltajes ya son fijas, no es como el que ustedes están implementando, ¿no? Que podemos regular. ¿Por qué les hago de esta manera que pueden regular? ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran probar algún dispositivo, no todos son a 12 voltios, no todos son a 5 voltios, varían desde 1.5, que es una pila, hasta los 20, 25 voltios que pueden trabajar un motorcito o algún área, ¿no? Entonces, por eso es que tiene la perilla para poder regular el voltaje que requieran, ¿no? ¿Por qué? Porque a un circuito, si es que le ponen demasiado voltaje, se altera, ¿no? Sus componentes están diseñados para solamente el voltaje que indica. Si le ponemos a un equipo que trabaja 5 voltios, le ponemos 12 voltios, va a trabajar, pero al poco tiempo el mismo equipo, los mismos que va a regular el voltaje o que va a recibir voltaje, se va a deteriorar, se va a quemar, ¿no? ¿Por qué? Porque estás poniéndole el doble de voltaje, ¿no? No está diseñado para que trabaje a un voltaje altísimo, porque para su voltaje de 5 voltios, que le pongas 12 voltios, es como si tú piensas de 110, le estás poniendo 220, ¿no? Es el doble. Entonces es lo mismo para algún circuito de ese tamaño, ¿no? De ese tipo de voltaje, ¿no? Estás duplicando voltaje y fijo que se va a quemar, no va a soportar ni un minuto, menos de un minuto, y va a empezar a calentar y va a reventar el switch o equipo que está trabajando. Mayormente va a malograrse el regulador de voltaje de ese equipo, porque de frente va un regulador para que pueda mantener el voltaje que está recibiendo. Este es el diagrama de bloques, ¿no? Que tenemos, ¿no? Los cuatro, el transformador o transformación, ¿no? De los 220 disminuye, rectificador, en este caso está rectificando media onda, pero lo óptimo es onda completa, como les he indicado a ustedes, ¿no? Onda completa, que tengamos todos positivos. De ahí viene el filtrado, ¿no? Que va a mantener lo más estable posible al voltaje, y el regulador o regulación, que ya mantiene constante la corriente, ¿no? Es decir, CC, corriente constante, corriente continua, ¿no? Este también nos va a ayudar, aparte del filtrado, nos va a ayudar el regulador a mantener más constante el voltaje. Estos son las cuatro etapas de la fuente de alimentación. Después hay los reguladores lineales. ¿Qué son los reguladores lineales? Son dispositivos eléctricos que permiten controlar la tensión de salida ajustando continuamente la caída de tensión en un transistor de potencia conectado en una serie de entradas entre la entrada y la salida. Es decir, que operan con una corriente continua, donde el nivel de tensión a la entrada siempre debe ser superior al de salida. O sea, este lo que estamos haciendo nosotros es un regulador lineal, ¿no? Lo que estamos implementando, lo que han comprado es un regulador lineal. ¿Por qué lineal? ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar el voltaje. Podemos regular, podemos bajar, subir, pero como indica aquí, siempre la entrada para ese regulador tiene que ser superior, ¿no? Por decir, no podemos regular, ¿no? De 20 a 50 voltios. No, solamente podemos regular de 1.2 hasta los 25 voltios, 24 voltios, ¿no? Lo máximo que se puede. Ahora, ¿por qué a mí me sale mayor, ¿no? Voltaje? ¿Por qué? Porque cuando ahorita no tenemos carga, supera a veces el voltaje que requerimos, ¿no? De 24 voltios no, sino supera hasta 25, hasta 30 puede llegar, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque como no tiene carga esa fuente de alimentación, solamente medimos con el multímetro, ellos se van a dar cuenta, cuando no tiene carga, o sea, no tiene que alimentar a la fuente de alimentación, eh, va a tender a subir, a tener un voltaje superior al inicial. Entonces, pero una vez que ya tiene la carga o ya le ponen un foco o un circuito, ya va a tomar el voltaje que le corresponde, ¿no? Y mayormente hasta de repente baja menos. Si supuestamente ustedes ponen a 20 voltios, va a bajar, pero supuestamente ponen, ¿no? Su regulador máximo que le llegue 25 voltios o 30 voltios. Cuando ponen un circuito, va a bajar a los 25, 24 voltios, no normal, lo que va a alimentar. ¿Por qué? Porque ya empieza, a la hora que está consumiendo el voltaje, ya empieza a trabajar todos los componentes de la fuente normal, ya empiezan a trabajar con la corriente que está pidiendo el circuito a alimentar. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese circuito a alimentar es la corriente que va a consumir tanto la fuente como va a estar jalando de la toma de 220. Esa es la corriente. Entonces ahí va a empezar ya a trabajar el voltaje a lo normal, ¿no? Entonces si ustedes quieren regular, ¿no? Pueden regular con su multímetro, ya quiero 20 voltios, 15 voltios o 12 voltios. Se los ponen con su multímetro sin nada, regulan 12 voltios, listo. A la hora que lo conectan, esos 12 voltios supuestamente son 12 voltios, pero a la hora que alimentan el voltaje van a bajar a 11, 12 voltios, ¿no? Porque ya está trabajando. Pero no hay problema, ¿por qué? Porque está diseñado el regulador para que trabaje a ese voltaje, ¿no? Ese se llama reguladores lineales, ¿no? ¿Por qué? Porque permiten regular el voltaje. Las ventajas. La ventaja de los reguladores lineales o las fuentes lineales es que porque es simple de diseño, debido a que utilizan pocos componentes, ¿no? Como estamos viendo ahora, ustedes su fuente va a tener pocos componentes, ¿no? Y su diseño es simple, ¿no? Es fácil de instalar. Para potencias menores de 10 vatios el costo de los componentes es relativamente bajo. O sea, si queremos utilizar a 1 amperio, si es a 1 amperio, va a ser menos el costo, ¿no? Por eso es que yo les pedí más o menos de 3 amperios. ¿Para qué? Para que puedan alimentar a su fuente de alimentación o equipos de consumo, ¿no? Máximo hasta 3 amperios, ¿no? Entonces va a trabajar sin necesidad de chuparse, ¿no? Más que nada la fuente de alimentación. Las desventajas. Las desventajas es la baja eficiencia, ¿no? Los reguladores lineales poseen una eficiencia entre el orden entre 30 y 60%. Eso quiere decir, como le estaba explicando, que cuando ustedes van a manipular, ¿no? Van a poner a 12 voltios, a la hora que ustedes ponen la carga, va a bajar el voltaje a 10, 11 voltios. Entonces ahí hagan una especie de ajuste, ¿no? Para que mantengan esos 12 voltios perennes, ¿no? Porque cuando ustedes van a regular el voltaje con su multímetro, ¿no? Sin nada de carga, solamente con el multímetro, lo reajustan a 2 exacto. Pero a la hora que lo conectan al circuito, a alimentar, va a bajar a 11 o hasta 10, ¿no? O 10.5 voltios. Entonces, lo que se hace en este caso es, otra vez, con el circuito opuesto, ajustar, ¿no? Con el multímetro, ajustar hasta los 12 voltios, ¿no? Según lo que corresponda. Una vez que ya está a 12 voltios con la carga, ahí vamos a evitar este 30 o 60% de eficiencia, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque acá habla solamente cuando estamos regulando 12 voltios y listo, y conectamos y ahí va a bajar la eficiencia, no vamos a tener los 12 voltios. Entonces por eso yo digo que hagan un ajuste, una vez que ya marcan 12 voltios, conectan el circuito y ahí hagan otro ajuste para poder bajar esta eficiencia al 100%, ¿no? Ya lo ajusten con toda la carga ya con el circuito conectado a 12 voltios y le va a trabajar, ¿no? Bueno, va a trabajar sin inconveniente, ¿no? Al voltaje que se requiere. La disipación de calor. Debido a su baja eficiencia, el resto de la energía se disipa en forma de calor. Está muy bueno. Esta es una parte sí del regulador lineal. ¿Por qué? Porque por eso les pedí el disipador. El disipador es la lámina de aluminio. ¿Para qué? Para que por ahí el calor se disipe o se vaya, ¿no? Para que el regulador trabaje sin necesidad de una baja de tensión. ¿Por qué? Porque cuando el regulador, si ustedes lo conectan sin esa tarjeta de aluminio, va a llegar que el regulador o el LM317 va a calentar tanto que se va a cortar la corriente. Se va a bajar el voltaje a 2 o 3 voltios, ¿no? De los 12 voltios por decir que ya está trabajando, va a llegar un momento que va a calentar tanto, al no tener el disipador, va a calentar tanto que
se va a bajar, se va a apagar el regulador, no va a trabajar, no va a trabajar entonces por eso se le pide por eso aquí esa es una parte de la desventaja, ¿no? Pero si le ponen el disipador vamos a tener el trabajo normal de la fuente. Regular los parámetros de selección, ¿no? Tensión de entrada, el voltaje, ¿no? El voltaje es el valor de la tensión en el cual el regulador puede funcionar sin problema, ¿no? O sea, el voltaje que que va a ingresar, o sea, si es 24 voltios, si son 12 voltios, ¿no? Ese es el voltaje de entrada. La corriente de salida es la máxima corriente que puede circular por el regulador, o sea, por eso el regulador máximo puede ser hasta 3 amperios, ¿no? Menor a eso, mayor a eso, perdón, no, va a tener una sobrecalentamiento, ¿no? Y pueden deteriorar. Pero mayormente para utilizar esas fuentes solamente son dispositivos, ¿no? Que no van a poner su fuente de emisión para que trabaje con un taladro, pues no es imposible, ¿no? Porque estas fuentes no son diseñadas para, por decir, un taladro trabaja con alta corriente, ¿no? Entonces no, solamente estos para poder hacer circuitos, pruebas por ejemplo, si le viene un motores o una fuente o algo, ¿no? Que trabajen a ese voltaje, ¿no? Pero si fuente así de alto amperaje, no le va a trabajar esta fuente que estamos fabricando. Corriente de reposo, ¿no? Corriente de consumo del regulador. O sea, siempre, así esté apagado, va a tener un consumo el regulador de corriente. El LM317 va a tener siempre un pequeño consumo, ya que le llega siempre un voltaje, ¿no? De por sí 24 voltios, le va a llegar constante. Pero si nosotros lo hemos dejado en 12 voltios, entonces va a tener siempre ese consumo, ¿no? Si te dan 24 y te dan 12 voltios, va a tener 12 voltios de consumirlo. Así no esté conectado, va a seguir consumiendo, ¿no? Por eso se le llama corriente de reposo, ¿no? Que va a consumir, corriente de consumo del regulador. Caída de tensión, esa caída de tensión mínima que se produce en la entrada y salida del regulador. O sea, es un consumo que hace eso, pero es mínima esa caída de tensión, no tiene mucha fuerza o baja de tensión en la entrada o a la hora que están alimentando algún circuito. O sea, los parámetros de selección, máxima potencia y disipación. Los fabricantes de suministradores gráficos indican la máxima potencia disipable en función a la temperatura, ¿no? Está indicando acá que el regulador, mientras que usted le pongamos el disipador, va a trabajar sin ningún problema, ¿no? Aquí está explicando, ¿no? Va a trabajar a 2 vatios sin disipador y hasta 15 vatios con disipador. O sea, sin disipador va a trabajar hasta 2 vatios de potencia y con disipador hasta 15 vatios de potencia. 3 vatios sin disipador y hasta 25 vatios con disipador, ¿no? Entonces, este es el que tenemos nosotros, el TO3, ¿no? El TO3 es el que máxima potencia de 25 vatios. Tipo de reguladores lineales estándar, ¿no? Los estándar son los que reguladores lineales pueden clasificar según su tensión y que es la caída de tensión nominal que se genera en la entrada y la salida del regulador. Por lo tanto, tenemos reguladores lineales estándar, requieren voltaje entre al menos 2 voltios mayor que el de salida para obtener la salida regular. Eso es lo que le indicaba, ¿no? Si nosotros sin carga vamos a tener más o menos 1 a 2 voltios de más. Entonces cuando no te ponemos la carga va a disminuir, ¿no? Va a bajar la tensión. Entonces vamos a tener que ajustar una vez cargado, conectado con la carga, hay que ajustarlo, ¿no? A 12, si que conectan va a bajar a 11 o 10 voltios. Entonces conectan el multímetro y ajustan, ¿no? Para que se mantenga los 12 voltios constantes. Esto se debe a que la caída de tensión interna de estos dispositivos es en orden de los 1.7 a 2 voltios, ¿no? Como le decía, ¿no? Va a tener una caída de tensión de este lapso. Entonces, a la hora que está conectado hay que darle un nuevo ajuste. Reguladores lineales, ¿no? Son dispositivos que permiten obtener una tensión regulada y una caída de tensión interna menos regulada. Bueno, estas son las características que tienen los reguladores lineales. Igual, o sea, mientras mayor es los dispositivos, por ejemplo, si queremos que sea menor la caída de tensión, hay que ponerles más dispositivos. Pero como yo les digo, ¿no? Solamente una vez que entre la carga, conectar la carga, hacer el ajuste, nada más. ¿No? Ya no necesitamos que, o sea, lo que está diciendo aquí es que queremos que el voltaje sea constante. Es decir, con el multímetro mide 12 voltios, así le pongamos la carga, tiene que seguir midiendo 12 voltios. Ya, si queremos hacer esto, entonces hay que
poner más integrados, más componentes, ¿no? Entonces, lo único que se hace en estas circunstancias es hacer la segunda regulación con la carga puesta, ¿no? Para que mantenga siempre los 12 voltios constantes. Reguladores lineales, ¿no? Son dispositivos eléctricos que permiten mantener una tensión regulada con una caída de tensión interna menor que los reguladores estándar y los elevados, ¿no? O sea, este es todavía más, para que la caída de tensión sea menor, ¿no? Hay que ponerle más componentes, está indicando aquí, ¿no? Para poder, la caída de tensión sea de 0.7 a 1 volt, ¿no? Entonces, son más, estos son los productos, son esta especie de propaganda que le han puesto para que, si quieren utilizar estos componentes, esos son los patrocinadores aquí del curso de productos. A ver quién está llegando, quién ha vuelto. Entonces aquí estamos, a ver dónde me quedé. Ya. Productos reguladores lineales, ¿no? Entonces, bueno, estos son los códigos, ¿no? Que son fijos, como le decía, ¿no? Los 7805, ¿no? Es fijo, no es variable. 7809, 78015, 012, 024, ¿no? Estos son los reguladores fijos, estándar. Estos son los reguladores que podemos, estos también son otros, pero con otro tipo de encapsulado, ¿no? De mayor, estos son los encapsulados y estos son con otro código, ¿no? 7405, voltaje de salida. Ah, ya, estos son los negativos. 68, los 78 son los positivos y los 79 son los negativos, ¿no? Los voltajes negativos. Si ven aquí, un voltaje negativo. Ahora, sí, es cierto esto que hay equipos que utilizan voltajes positivos y voltajes negativos. ¿Para qué? Para poder, ¿por qué? Porque hay unos amplificadores o panes. Estos amplificadores o panes lo van a ver más adelante. Son unos amplificadores que se utilizan para amplificar algunos tipos de señales, ¿no? Que utilizan los dos tipos de voltaje, positivos y negativos. Por ejemplo, estos amplificadores o estos buffers utilizan dos tipos de voltaje, más 5 voltios y menos 5 voltios. Así como las fuentes de las computadoras también. Hay voltajes negativos y hay voltajes positivos. ¿Por qué? Porque internamente hay amplificadores de señal, ¿no? Y esos amplificadores de señal nos ayudan a poder mantener más que nada la frecuencia constante. Entonces esos circuitos necesitan doble voltaje, positivos y negativos, ¿no? Esos son los voltajes que se requieren. Pero estos, cuando van a utilizar voltaje, hablar de opanes o buffer, ahí van a hablar del voltaje negativo en este caso, ¿no? Ahorita solamente estamos viendo lo que es positivo. Todos los componentes que van a empezar a ver o a revisar van a ser todos positivos, no va a haber negativos. Estos son los reguladores lineales, sus productos, todas sus características, ¿no? Según el modelo, voltajes, el proveedor y la corriente que utilizan, ¿no? Los circuitos, cómo se conecta, por ejemplo aquí el 7805, ¿no? Este es un circuito fijo, ¿no? Y este es también un circuito fijo. Y estos todos son fijos, son voltajes fijos que nos van a entregar, ¿no? Pero no son variables en este caso. Fuentes conmutadas son fuentes que, principalmente de ventaja, fuentes lineales, ¿no? Que se utilizan para poder realizar dos tipos de alimentación. Si queremos, así como como les comenté, ingresan voltajes en paralelos, ¿no? Para que puedan alimentar a varios circuitos en línea, ¿no? Entonces, esos son los que indican fuentes conmutadas, ¿no? Fuentes conmutadas, eso sí se va a ver más, estos tipos de fuentes se va a ver más adelante, ¿no? Porque ahorita solamente estamos viendo la fuente de alimentación directa, ¿no? Fuentes, no, estos son con fuentes de funciones. ¿Y compró Fabricio Fuente de alimentación, fuente conmutada, son fuentes. Este es para el flyback, este también lo van a ver en televisor, van a ver este tipo de fuente. ¿Por qué? Porque utilizan con mayor corriente, ¿no? Altísima corriente son los que utilizan este tipo de flyback en lo que son televisores, ¿no? Bueno, aquí alimentación conmutada, todo es conmutación, fuentes de alta alimentación, ¿no?
También la propaganda del producto. Son los componentes, ¿no? El producto. Y nada más que ver, muchas gracias, ¿no? Darío Ramírez nos ha mandado esta información. Listo, muchachos, este es todo lo que les he explicado hoy día. Va a venir tanto en el examen como en la vida real, en la vida diaria. Bueno, este es el primer paso que hemos dado, ¿no? Juntos para poder empezar lo que es electrónica. De aquí viene lo que es electrónica digital. Les recomiendo que, bueno, ahora si es que pueden, pregunten a la señorita Heidi, indíquenle que hemos terminado electrónica básica y queremos información sobre electrónica digital, ¿no? Los horarios, cuándo empieza, cuándo inicia, qué horarios hay, si es presencial, virtual, toda la información. Entonces con la señorita Heidi les pueden dar la información. Ahí en el grupo está su número. A ver, si es que lo puedo visualizar para poder ver si está aquí. Información del grupo. Sí, sí está aquí. Está como administradora también de mí. Y termina en 105 todavía su número. Entonces, más o menos ahí van viendo en el grupo. Y piden información, sí, para que continúen lo que es electrónica digital, ¿no? Ya que están frescos en lo que es básico, ya tienen las nociones cómo son los circuitos, los componentes. Entonces ahí continúan con lo que es electrónica digital. Y ya ustedes vean, ¿no? Si es este mismo horario o de repente cambian horario a las 7 de la noche, 8, ¿no? Dependiendo, ¿no? Qué horario está disponible. Tampoco no les podría decir ahorita si hay qué horario está disponible, ¿no? Si ya con la señorita y ahí ven la administración cómo está la distribución de horarios. Ok, muchachos, entonces voy a pasarles por el link de aquí del mensaje, del chat, les paso el examen para que lo hagan. Así como la vez pasada, el link y lo abrieron por medio de, así estén en el celular, lo pueden abrir el examen.